El Imperio Español, también conocido a través de la historia como la monarquía hispánica o monarquía católica, fue en un momento uno de los mayores imperios que jamás ha existido. El Imperio Español era único en su estructura y ostentaba territorios coloniales ultramarinos a través de las Américas, Asia, África y Oceanía. Durante su apogeo, la monarquía era incluso conocida como el imperio en el que el sol nunca se pone. Entonces, ¿cómo una fuerza tan poderosa como el Imperio Español colapsó después de siglos de dominación territorial en todo el mundo? La creación de la monarquía pudo haber señalado su posterior declive hacia la extinción. En 1469, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casaron, aunque ambos provenían de orígenes modestos, lo cual obligó a la joven pareja a hacer pequeños préstamos para costear la ceremonia de boda, superando el obstáculo de las finanzas, que más tarde se convertiría en una plaga que arruinaría su imperio en construcción. La unión de los monarcas de 18 y 17 años marcó un pilar importante para la fundación de la monarquía española, mientras el matrimonio formó una unión personal entre Aragón y Castilla, uniendo la economía, religión y aspectos militares de su territorio ibérico. Esto no contemplaba completamente un estilo unitario de autoridad española que incluyera todas las propiedades reivindicadas por el imperio. De hecho, la monarquía no tomó completamente la estructura de un imperio hasta que los Habsburgo, españoles, llegaron al poder a principios del siglo XVI, y esta formación fue más tarde solidificada por los gobernantes borbones en España. La monarquía bajo Fernando e Isabel era bastante admirable y un sólido comienzo para una unión recién formada. Muchas reformas gubernamentales, como del sistema judicial y los impuestos administrativos, generaron notables mejoras, al igual que la abolición de la servidumbre, la actualización de la infraestructura y otros cambios hechos por los jóvenes líderes. Esta fundación no fue tan mala como cabría esperar de un imperio que se desplomó, como ocurrió con los españoles. Sin embargo, la decadencia del gran poder europeo comenzó mucho antes de su inevitable caída. El principal problema fueron las malas decisiones tomadas por el gobierno español a lo largo de las décadas. España era una superpotencia global, y como otros grandes imperios, las amenazas externas no eran la principal cuestión. En caso de una derrota militar, tal imperio no colapsaría si todo estuviera ordenado en casa, teniendo los recursos y el poder para mantener la hegemonía y fortalecerse en pocos años. El mayor problema del Imperio Español comenzó a partir del siglo XVI. La economía española estaba comenzando a enfrentar un proceso difícil. En contraste, más allá del mar, el imperio todavía estaba en una ola de expansión amplia y no había alcanzado su cima en este sentido. En el contexto europeo, las cosas no iban tan bien. En términos de expansión, las cosas estaban bajo control. Después de que Carlos V asumió el trono, el imperio estaba técnicamente expandiéndose, sin el uso de conquistas militares por el sur de Italia, Austria, los Países Bajos y todo el Sacro Imperio Romano. Pero aún así, a pesar del éxito aparente, la economía estaba en declive. Una teoría sobre la razón de esta extraña contradicción se encuentra en el enfoque relajado que el imperio adoptó para administrar sus bienes en el extranjero. Mientras tanto, el nuevo territorio colonial del Imperio Español ofrecía nuevas oportunidades para la explotación de recursos naturales y comercio en todo el mundo. El imperio no gobernaba estrictamente a sus súbditos y, en ese sentido, no cuestionaba mucho. Lo que pedían, como parte de las ganancias de la minería de sus colonias, además, a menudo se retenía. A través de las grandes navegaciones, los españoles terminaron creando una gran dependencia de sus colonias. De cierta forma, España perdió en el dominio europeo, ya que muchos países invirtieron en urbanización y manufacturas, destacándose Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Un factor importante fue que la política mercantilista española no presentó cambios considerables a lo largo de los siglos, prefiriendo enfatizar la explotación de metales preciosos y monocultivos. Así, en realidad eran las manufacturas las que añadían gran valor a los productos y no las materias primas. Además, los Habsburgo
esperaban mantener un monopolio estatal y un sistema mercantilista cerrado, pero tarde o temprano fracasarían. En su lugar, preparaban su imperio para las dificultades económicas. En un intento de neutralizar su rápida caída, detrás del progreso industrial y económico de sus vecinos holandeses, ingleses y franceses, el imperio español comenzó a permitir e incluso a abrazar actividades comerciales ilícitas que tenían el potencial de traer dinero a la corona. Durante el reinado de Carlos V, los conflictos militares con Francia, los otomanos y los estados alemanes agotaron drásticamente los fondos españoles. El emperador se desesperó, teniendo que pedir préstamos de los alemanes y los bancos genoveses, mientras esperaba atribuir a sus súbditos y recuperar las finanzas perdidas. Aunque originalmente había vuelto a los Países Bajos e Italia con estos impuestos, fue incapaz de mantenerlos por mucho tiempo y, eventualmente, tuvo que dirigirse a la propia España. Esto causó muchos daños en casa, ya que las tasas españolas eran encubiertas y Castilla asumía la responsabilidad por ello. Parte de esta nueva estructura tributaria incluía la alcabala, que difería de un impuesto normal sobre ventas, porque podía aplicarse a cualquier transacción en cualquier punto en el proceso de un producto que luego se desplazaba al mercado. También implantó un impuesto del 10% sobre la transferencia de todos los bienes, personales o no, y de todos los activos. El sistema era autodestructivo y muchas personas notables dentro del imperio, como el cardenal Geminés, intentaron convencer al emperador Carlos de que removiera estos impuestos tan perjudiciales. Sin embargo, debido a los ingresos que generaban, el monarca se negó e incluso añadió más impuestos, incluyendo la cruzada, los tercios y el servicio. Este plan comenzó a implosionar por sí solo, a medida que el aumento de impuestos también desencadenó el crecimiento de la evasión fiscal. Algunos cobradores de impuestos incluso fueron asesinados, mientras que otros ciudadanos simplemente encontraron modos sutiles de evitar los pagos. Muchos campesinos empezaron a emigrar a las Américas en un intento desesperado por evitar la sangría de impuestos. Otros se dieron cuenta de que los funcionarios del gobierno estaban exentos de impuestos, lo que provocó un aumento en el número de tales trabajadores. Un español incluso escribió que había 1000 funcionarios, cuando 40 habrían sido suficientes. Los nobles también estaban exentos de muchos impuestos, lo que llevó a otros campesinos desesperados a unirse a su estilo de vida más clandestino. Hasta el final del periodo de reinado de Carlos V, la región de Aragón en particular pagaba menos impuestos de los que el nuevo sistema había implantado antes. Como si esta situación no fuera suficiente para tambalear al imperio, los monarcas españoles ahora enfrentaban el desafío de la revuelta holandesa en sus colonias en los Países Bajos. Los holandeses estaban furiosos con el imperio español por descuidar sus necesidades y por implementar algunos de los cambios, como los impuestos perjudiciales de España, ahora presentes en territorio holandés. También había un crecimiento del préstamo, particularmente del calvinismo, en la región de Holanda, que entraba en conflicto directo con el fuerte catolicismo español. Esta revuelta desató una guerra no solo entre los holandeses y los españoles, sino incluso entre los españoles y los franceses, que estaban ansiosos por unirse a cualquier campaña contra España. Esta guerra fue costosa y de larga duración. Los holandeses obtuvieron completamente la autonomía del Imperio Español en 1581 como República Holandesa, pero los conflictos entre las potencias ahora competidoras continuaron siendo intensos a lo largo del siglo XVII. Mientras los impuestos seguían subiendo, también lo hacían las tensiones y el descontento dentro del imperio. En 1640, Portugal, que solo había sido unido a España en 1580, se rebeló y eventualmente declaró su independencia del Imperio Español. Esto sacudió las exploraciones europeas de los españoles, y muchos otros de sus territorios semiautónomos comenzaron a amenazar con sus propias rebeliones, y algunas regiones de Italia, Flandes y Francia incluso se rebelaron. Añadiendo combustible al fuego ya en furia, la nueva emisión de monedas de cobre desencadenó la inflación en 1641, lo que fue contrariado con la desordenada reforma antiinflacionaria al año siguiente.
En este momento, como declaró un enviado francés a España, comillas, sería difícil describir en toda su extensión el desorden en el gobierno de España. Cierra comillas. Hasta el siglo XVIII, los monarcas borbones, que reemplazaron a los Habsburgo, cuando fueron incapaces de producir otro heredero, intentaron arreglar los problemas surgidos dentro de su imperio, pero fueron socavados por su propia sed de guerra y expansión posterior. En ese aspecto, el protestantismo se estaba extendiendo como fuego salvaje, y los españoles estaban inspirados a luchar en nombre del catolicismo, así como obligados a oponerse directamente a los avances del Imperio Otomano, de la misma manera que ayudaron a expandir su influencia. Ese aumento en la guerra costó dinero, y al Imperio Español le faltaba un excedente financiero. Con la esperanza de neutralizar este problema, los monarcas borbones intentaron restablecer un monopolio español, como se había intentado antes, pero fueron impedidos por el Tratado de Utrecht en 1713, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española. El imperio intentó compensar este bloqueo lanzando nuevas y rigurosas reformas comerciales, tanto en el país como en el extranjero, lo que terminó provocando una guerra con los británicos a finales del siglo XVII, demostrando el caos sin fin que se había creado. Algunos escritores políticos locales incluso reconocieron los crecientes problemas monetarios y enviaron cartas a la corona sugiriendo que los gastos reales deben ser regulados, la venta de cargos debe ser detenida y el crecimiento de la Iglesia debe ser controlado. En las décadas finales del siglo XVII, España sufrió una decadencia imparable, mientras que países de Europa lideraban acciones que impulsaban sus respectivos desarrollos, como la Revolución Gloriosa en Inglaterra y el reinado del Rey Sol en Francia. España parecía no avanzar. Los historiadores relatan que sus monarcas no sabían gestionar el país, cayendo en una situación de codicia y majestad que haría sucumbir a su imperio poco a poco. El sistema tributario debía ser revisado, se debían hacer concesiones especiales a los trabajadores agrícolas, los ríos debían ser navegables y las tierras secas debían ser irrigadas. Además, los autores incluso señalaron directamente la dependencia humillante del imperio con respecto a las naciones extranjeras. Pero ya era demasiado tarde. Debido a estos problemas internos, los territorios de las Américas fueron bastante descuidados, puesto que había un flujo muy bueno de oro y plata, y no era un territorio para ser más poblado e incorporado a más subautoridades españolas. La administración española en América era inferior a la inglesa, ya que los nuevos territorios ingleses y posteriormente británicos experimentaron un rápido crecimiento poblacional debido a las políticas liberales de inmigración, atrayendo grandes números de ciudadanos alemanes y franceses. Mientras tanto, los territorios españoles tuvieron un crecimiento lento debido a la mayor énfasis en la conquista militar, muchos fracasos iniciales en el establecimiento de asentamientos permanentes y malas relaciones con los nativos americanos. A principios del siglo XIX, la Francia napoleónica invadió España, y este fue el fuego que desató las revoluciones en las Américas. Los demás virreinatos se rebelaron, pues su nación de origen estaba demasiado débil para mantener el control, y era claro que España era solo una sombra de su antiguo yo. Las revoluciones tuvieron éxito, y era evidente que España no era capaz de combatirlas. En solo unos años, perdieron casi todos sus territorios en América, y a finales del siglo XIX, tras la Guerra Hispanoamericana, perdieron Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, marcando el fin oficial del imperio. La única razón para el colapso del imperio español fue esencialmente la mala administración de parte de los monarcas y posiblemente el exceso de confianza en su capacidad de mantener territorios coloniales estables. En términos menos simples, el dinero o la falta de él y el juicio equivocado desempeñaron un papel significativo en la humillante caída de un imperio con tanto potencial en sus inicios. Aún así, las finanzas no estaban del lado de los españoles, y parece que, de alguna manera, el augurio del matrimonio de Fernando e Isabel cobró vida a pesar de cada esfuerzo desesperado por superarlo.